Muy buenos días, queridos hermanos, buenos días. Qué gusto poder saludarles y apreciarlos desde acá. Se ve muy bonita la iglesia el día de hoy. Estamos en la serie La historia del Evangelio, el fundamento de una cosmovisión cristiana. Y quizás sea bueno recordar a qué nos referimos cuando hablamos sobre la historia del Evangelio y luego lo que queremos decir con el fundamento de una cosmovisión cristiana. En cuanto a la historia del Evangelio, los pastores en las predicaciones anteriores nos han recordado que se trata de la historia redentora de Dios, ¿verdad? Una que podríamos resumir en 6 momentos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esos 6 momentos? ¿Alguien sabe a qué nos estamos refiriendo? Les voy a dar una pista. El pastor Danilo lo mencionó en la exposición bíblica anterior, el domingo anterior. ¿Lo recuerda? Puede revisar sus notas. Muy bien, por ahí escucho algunas voces. Excelente, estamos en lo correcto. Esta historia del Evangelio se ha dividido, por decirlo de alguna manera, en 6 capítulos. Hablamos acerca de la eternidad pasada, la creación, la caída, la redención, la renovación y la glorificación, es decir, la eternidad futura. La eternidad no es ni pasada ni futura, pero es para ponerlo dentro de un marco que podamos entenderlo. Ahora, con relación a la historia del Evangelio como fundamento de la cosmovisión cristiana, ¿qué queremos decir con esto de la cosmovisión cristiana? ¿Qué queremos decir con esta historia como cosmovisión? En realidad queremos decir que es la que nos provee un marco de referencia para recordar, y para aquellos que no saben, para saber dónde estamos parados. Puesto de otro modo, como cualquier otra cosmovisión, la cosmovisión cristiana debería permitirnos responder cuestiones profundas y fundamentales acerca de la vida. Es decir, de dónde venimos, quiénes somos, cuál es el problema, cuál es la solución a ese problema y hacia dónde vamos. Hoy, por lo tanto, nos vamos a enfocar en el penúltimo tema de estos 6 capítulos, de esta serie, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de la renovación. Y para eso les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 24. Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oremos. Señor, muchísimas gracias por esta mañana y gracias porque podemos abrir tu palabra y podemos escuchar tu voz. Oramos para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, nos interpele, nos desafíe, pero por sobre todo, Señor, nos transforme. Te bendecimos en esta mañana y te agradecemos, Señor, por tu obra en nuestras vidas. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Este pasaje el día de hoy nos invita a vivir como un reflejo de la obra de Dios. David Smith dice que este texto es una ferviente exhortación al pueblo de Dios en Éfeso. Esto queda claro por el énfasis de Pablo, que habla y dice que testifica en el Señor. Usted puede tener su Biblia abierta y vamos a ir ahí viendo, ¿no? El versículo 17 instruye al pueblo de Dios, los creyentes de Éfeso, a no vivir como gentiles, a no vivir como antes. El contexto más amplio en el libro de Efesios pone esta declaración en una perspectiva mucho más adecuada en los capítulos anteriores. En el capítulo 2, por ejemplo, nosotros podemos apreciar que todos estaban muertos en vuestros delitos y pecados, dice Pablo. Pero al mismo tiempo habían sido salvos por la gracia mediante la fe en Cristo. Y dice que se ha hecho la paz mediante o entre los judíos y los gentiles. Es decir, Dios es para alcanzar a su pueblo. Y en Él se ha revelado, en Jesús, el misterio de que los gentiles también son coherederos y partícipes de las promesas de Dios en Cristo. A los gentiles de Éfeso, que han sido salvados por gracia mediante la fe en Cristo, que son coherederos en las promesas del Evangelio, Pablo les habla y testifica en el Señor, para que no vivan más como gentiles. Y este texto luego enfatiza la nueva vida del creyente, frente a la vieja vida que se caracteriza como esa vida sin el verdadero Dios. Esto abre, ¿verdad?, este pasaje. Esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo se dirige a los hermanos de Éfeso teniendo en consideración su autoridad apostólica. Esto pues digo y requiero en el Señor, versículo 17. Reafirmando lo que ya había dicho en la introducción a su carta, en el capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué podemos inferir de esto? ¿Y de qué manera esto nos ayuda a la contextualización del pasaje? Bueno, en primer lugar, que el apóstol efectivamente se atribuye la autoría de esta carta, ¿no?, siendo inspirado por Dios. Segundo, reconoce que su apostolado y todo su quehacer se debe a un compromiso con Cristo y la voluntad de Dios. Es decir, él no está hablando de sí mismo. Y tercero, que escribe con el propósito de exhortar a los santos y fieles que están en Éfeso, quienes luego deberán encarnar las palabras del apóstol y la doctrina entregada por Dios en sus propias vidas, siendo un verdadero reflejo de la obra portentosa de Dios en sus corazones. Ahora, la vida de Pablo, hay que decirlo, no siempre fue un reflejo, ¿verdad?, de la obra de Dios. La vida de Pablo antes de ser apóstol, como hemos señalado en otras oportunidades, podría describirse como la de un hombre religioso y extremista, algo bastante alejado del ideal cristiano, ¿no?, que es lo contrario a eso. Y es religioso porque, haciendo eco de sus propias palabras, en Filipenses, capítulo 3, versículos 5 y 6, él testifica lo siguiente: circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable, decía Pablo. Y era religioso, pero también era extremista. Porque si leemos con atención, reconoce que al tiempo de ser un religioso, también era un perseguidor, como registra el libro de los Hechos. Si usted va al capítulo 8, versículo 3, va a encontrar lo siguiente. Dice que él, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Sin duda, Pablo era una mezcla bastante extraña, ¿verdad?, en sus años sin Cristo, un religioso extremista.
Y por lo tanto es cuestionable la autoridad, ¿no?, que ahora reclama cuando dice, esto pues digo, requiero en el Señor, siendo lo que fue y ahora, ¿no?, en una situación diferente. Hasta cierto punto Pablo, al presentarse como Pablo, está diciendo literalmente que él ya no es quien era. Pues el que conoce la historia de Pablo sabe que antes de ser Pablo, ¿verdad?, él era conocido como Saulo. Muy bien, están todos muy atentos, excelente. Y la pregunta entonces sería, ¿por qué Pablo se presenta ante sus lectores como Pablo y no como Saulo, ¿verdad? Si era Saulo y no era Pablo. Y este detalle podría parecer algo irrelevante, ¿verdad? Sin embargo, debemos notar que Saulo de Tarso, el nombre por el cual era conocido el apóstol inicialmente, hace alusión a su identidad. Saulo era un nombre hebreo helenizado y estaba estrechamente ligado a su trasfondo religioso, al que acabamos de leer. Es decir, al de un fariseo extremista antes de su encuentro con Jesús camino a Damasco. Por otra parte, el apellido de Tarso apunta a un vínculo con su identidad cultural, específicamente con el lugar de su nacimiento. Un lugar cuya fama en aquellas épocas era importante, como testifican algunos historiadores. De hecho, Tarso ha sido descrito como el corazón del mundo greco-romano, un lugar de reuniones entre el este y el oeste. Era un punto de contacto, de tránsito muy importante. Y otros han llegado a proponer incluso que en esa época llegó a ser más influente que Atenas. De hecho, la educación y la filosofía estoica tenían precisamente sus escuelas allí. En consecuencia, teniendo todo este capital filosófico, cultural y religioso, no es menos tratar de entender por qué el apóstol pone a un lado sus credenciales originales para asumir una especie de nueva identidad cuando pudo precisamente haberle sacado brillo y haberse apoyado en ellas, ¿verdad? Viniendo de una ciudad relevante y teniendo, ¿verdad?, un apellido que hacía honor a una cuestión importante. Pero las narrativas que se refieren al apóstol en el libro de los Hechos no son explícitas en relación a esta cuestión que acabamos de revisar. Y podría llevarnos, en el fondo, a elaborar una serie de hipótesis. Por ejemplo, podríamos suponer que el nombre Saulo le traía malos recuerdos al apóstol, especialmente después de haber masacrado a los cristianos, que a partir de su encuentro con Jesús ahora se transformaron en sus hermanos. Podría ser. A su vez, ese mismo encuentro con Jesús pudo haber sido la razón de que Saulo pasara a llamarse ahora Paulo. Digo, Pablo, estoy pronunciando en portugués, Paulo, es Pablo. Asimismo, el temor inicial de los cristianos en cuanto a la figura de Pablo puede ser otra de las causas, ¿no? Tal vez Saulo, por Pablo podría haber ayudado a recomponer esas confianzas, ¿no? No era el Saulo perseguidor que andaba arrastrando y asesinando cristianos, sino que ahora ya era un hombre nuevo, diferente. De cualquier modo, queridos, todos estos supuestos nos van más allá de conjeturas que no tienen mucho asidero, aunque todavía podríamos encontrar un argumento más consistente que nos ayude a entender la decisión de Pablo al respecto, cuando afirma: todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por amor de Cristo. Todo mi trasfondo cultural, filosófico, teológico, religioso, no vale nada en cuanto he conocido a Cristo, en cuanto Cristo me ha dado una vida nueva. En fin, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Y cuál es el requerimiento de Pablo? ¿Qué es lo que está requiriendo? En la misma línea dice: no andéis como los gentiles. ¿Por qué el apóstol exhorta a los creyentes de Éfeso a no vivir como los gentiles? ¿Quiénes eran los gentiles? ¿A ¿A qué se refería cuando usaba ese término?
La verdad es que en el Antiguo Testamento, de donde él viene, de donde viene su tradición, los gentiles eran las personas que no formaban parte del pueblo de Israel, de la familia elegida por Dios. Por lo tanto, los gentiles eran considerados paganos, gente no creyente, o mejor dicho, no creyentes en el Dios verdadero que se había revelado. Gentiles entonces eran aquellos que se encontraban fuera del pacto, que no eran parte de la nación santa que Dios había escogido para su adoración. Gentiles eran aquellos que no se encontraban insertos en ese reino del Dios santo que demandaba adoración de un pueblo santo, como describe Moisés en Éxodo capítulo 19, versículo 6 y Levítico capítulo 19, versículo 2. Ahora, a pesar de esta realidad respecto de los gentiles en el Antiguo Testamento, la oración de dedicación de Salomón en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 41 al 43, y otros pasajes también del Antiguo Testamento, dejan en claro que la puerta nunca se cerró del todo para el extranjero o el gentil que deseaba servir al Señor. Dice este pasaje: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. El Señor, queridos, es el único Dios, el Dios de todos los pueblos, como dice Isaías capítulo 45. Y solo Él puede decidir quiénes han de reflejar su obra, quiénes son los escogidos, quiénes serán su pueblo. Ahora, a diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento los gentiles claramente comienzan a formar parte de la familia de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús, dice Mateo capítulo 4, versículos 16 y 17, era una luz para los gentiles. De hecho, podríamos leerlo, Mateo capítulo 4, si usted tiene su Biblia ahí, me acompaña. Mateo capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aunque Jesús dirigió su obra a los judíos y al principio la limitó a sus discípulos, dijo que el reino sería tomado de los judíos y dado a una nación que traía sus frutos. Continúa el capítulo 21 de Mateo, hablando acerca de esa expansión del reino de Dios. Por otra parte, aunque Jesús fue crucificado por los gentiles, como dice Mateo 20, se culpa de su muerte tanto a gentiles como a judíos. Y después de la resurrección de Jesús, la gran comisión, ¿qué es lo que incluía? Vayan por el mundo a todas las naciones. Las promesas incluían a todos aquellos que estaban lejos. En la casa de Cornelio, el Espíritu fue derramado sobre los gentiles. Aunque en tiempos pasados los gentiles habían estado sin Dios, Dios en Cristo derribó el muro de separación entre judíos y gentiles. La salvación ahora era amplia. Por otra parte, Pablo fue enviado a predicar entre los gentiles. Y cuando fue rechazado en las sinagogas, volvió y se dirigió otra vez a los gentiles. Como apóstol de los gentiles afirmaba que en Cristo se destruyeron las distinciones. Pablo experimentó también, de parte de su propio pueblo, un gran resentimiento entre los judíos debido a esta oportunidad que estaba ofreciendo y abriendo hacia los gentiles. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la iglesia formada por judíos y gentiles ahora era la nación santa, el propio pueblo de Dios. En ese contexto, Pablo, a quien se le atribuye la carta, parece estar refiriéndose a los gentiles o paganos del tipo que encontramos en el Antiguo Testamento, como que esos que no tenían salvación.
es decir, aquellos que no entienden o que no están entendiendo nada acerca de Dios. Pero no podemos perder de vista que Pablo no está escribiendo como si fuera un autor del Antiguo Testamento, sino que está en esta época del Nuevo Testamento. En consecuencia, aunque parece estar refiriéndose a aquellos que no conocen a Dios, ni parecen tener ninguna esperanza, también tiene en mente a aquellos gentiles o paganos que viven en su época y que en el Nuevo Testamento claramente pueden formar parte de esta familia de Dios. Así, cuando Pablo les exhorta a no vivir como los gentiles, Pablo más bien parece estar refiriéndose a una especie de espíritu pagano. Un espíritu pagano que desconoce a Dios. Porque si bien en el Antiguo Testamento el pagano parece no tener esa posibilidad de conocer a Dios y ser parte de ese pueblo escogido, salvo algunas excepciones, en el Nuevo Testamento judíos y gentiles convertidos al cristianismo están siendo exhortados por igual. Entonces, no andéis como otros gentiles, o sea, ya no vivan como en aquellas épocas que no eran de Dios. Como los gentiles que andaban en la vanidad de su mente, que están perdidos. Hermanos, pregunta, ¿es posible ser cristianos confiando en nuestras propias ideas sobre lo que es el ser humano, la vida, la felicidad, la muerte o la eternidad, dejando de lado la verdad de Dios? ¿Acaso podemos abrazar una fe en un Dios vivo y otra adorando ídolos? ¿De verdad podemos vivir pensando, hablando y actuando como cristianos el día domingo y el resto de la semana pensando, hablando y actuando como gentiles? No andéis como los gentiles, que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, no andéis como los gentiles. Queridos, todas estas cosas para nosotros son del pasado y somos exhortados a mantenernos lejos de ellas. Porque en otro tiempo estábamos efectivamente en tinieblas, pero ahora nos ha resplandecido la luz de Cristo. Porque hemos conocido la verdad. Y la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque Dios ha cambiado ese corazón de piedra por uno que ha transformado y que apunta directamente a Él. Porque el cristianismo no se trata de apariencias. Se trata de una fe sincera, que afecta a nuestra cabeza, que afecta a nuestras manos, que afecta a nuestros pies. No andéis como los gentiles, que andando en la vanidad de su mente, después que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Quien conoce a Cristo vive como Cristo. La exhortación hoy es a vivir como un reflejo de la obra de Dios. Vivan como Cristo. El versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no tiene nada que ver con el espíritu gentil. Ese que niega a Dios y su obra en el corazón. Ese espíritu que desconoce la operación de Dios, no solo a un nivel intelectual, sino también espiritual y moral. El que niega con los hechos la obra interna que Dios opera en la vida del creyente, en esta nueva vida que Él nos ha dado. Hermanos,
No hay nada más trágico que vivir haciéndose pasar por cristiano y realmente no ser cristiano. Qué terrible, ¿no? Qué vana nuestra fe. Entonces, vivir de otra manera que no sea vivir como hemos aprendido de Cristo es desconocer que algo extraordinario ha sucedido, ha acontecido en nuestras vidas, algo que nos vincula a Cristo, algo que no nos permite obedecer otros modelos, ni siquiera considerarlo. Al contrario, vivir como Cristo significa que Cristo es nuestro referente, pero no solo nuestro referente, es nuestro Salvador y es nuestro Dios. Amén. Y debemos mantener esta perspectiva y lo que esto significa, queridos. Y esto es que nuestro Señor Jesucristo no solo es un ejemplo para nosotros y los gentiles, sino que es un modelo de vida en cuanto al sufrimiento, el amor y la santidad. Pues fue Él que, viviendo una vida santa, sin mancha ni pecado, quien poniéndose en nuestro lugar, cargó con todo lo que nos correspondía a nosotros, la ira de Dios. Ese era nuestro merecido. ¿Y qué significa esto de la ira de Dios? Probablemente primera vez que lo están escuchando algunos de ustedes. Significa que nosotros debíamos recibir el castigo eterno por nuestro pecado. Pero por medio de la obra redentora y sustitutiva de Cristo que se puso en nuestro lugar, hemos sido declarados justos, siendo en realidad muy injustos. Qué amoroso es nuestro Dios, ¿verdad? ¿Y lo hizo para qué? Para que podamos vivir reflejando la obra de Dios, renovados y viviendo una vida santa. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, dice el pasaje, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según la justicia y santidad de la verdad. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 13, sobre el asunto de la obra interna de Dios, dice que aquellos que son llamados eficazmente y regenerados, teniendo creados un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ellos, son además santificados real y personalmente por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Y esta santificación se efectúa en todo hombre que le ha conocido, que tiene una relación con Él. Aunque incompleta en esta vida, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable batalla. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y termina diciendo en el punto 3, que en dicha batalla, aunque la corrupción que aún queda puede prevalecer mucho por algún tiempo, sin embargo, a través del continuo suministro de la fuerza de parte del Espíritu santificador de Cristo, la parte regenerada triunfa. Y así crecen en gracia los santos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, permítame concluir con una aplicación. Sin lugar a duda, es un tremendo desafío vivir como un reflejo de la obra de Dios, ¿verdad? Sobre todo porque podemos confundir ese reflejo con ser verdaderamente cristianos, con la idea de portarnos bien, de ser moralmente correctos, de actuar de acuerdo con lo que se espera de un creyente. Pero cuidado, vivir reflejando la obra de Dios, la que ha hecho en nuestros corazones, significa, hermanos, vivir de manera íntegra, despojándonos del viejo hombre y sus vicios, renovando el espíritu de nuestra mente y vistiéndonos del hombre creado según Dios. ¿Y cómo podemos vivir reflejando lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en nuestras vidas? Solamente esta aplicación, volviendo a tener esa relación íntima con Dios, esa relación
que tal vez hemos descuidado. ¿Cómo está tu tiempo devocional con Dios? ¿Te levantas cada mañana con la idea de hacer la voluntad del Padre como lo hacía Jesús? ¿Ocupa la oración y la lectura un lugar importante dentro del menú de cosas que tú tienes que realizar durante el día, en tu horario? No andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, sino vivan como Cristo. Caminen como Cristo, hablen como Cristo, piensen como Cristo, trabajen como Cristo. Queridos hermanos, dependamos de la obra de Cristo, siendo diligentes con lo que nos corresponde. Así y solo así seremos renovados para ser un reflejo de la obra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por esta tarde y gracias por tu palabra. Gracias por esta exhortación que nos invita a no vivir como gentiles con esa vida antigua, sino que rechazarla y apropiarnos de esta vida nueva que tú nos has dado. Padre, permite que esa salvación cale hondo en nuestras vidas y siga transformándonos como tú nos has prometido, hasta el fin de los tiempos. Queremos ser reales, queremos ser cristianos honestos, íntegros. Queremos vivir cada momento de manera íntima, familiar o profesional, honrándote a ti, reflejándote a ti. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.